¿Por qué esperar a que una puerta se cierre para abrir otra? Tú tienes el poder de abrirlas cuando tú quieras. Bienvenidos a La Otra Puerta. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de La Otra Puerta Podcast. Les habla Danixa López y es un gusto que me acompañen a abrir otras puertas. Hoy es el cumpleaños de mi hermana, by the way, Miriam López, así que aprovecho a mandarle una gran felicitación. Feliz cumpleaños, sister, que la estés pasando muy bien. Marzo es el mes nacional de la educación sobre el crédito. El crédito, como sabemos, puede afectar nuestra capacidad para comprar un vehículo, comprar o rentar una propiedad y hasta puede influir en el tipo de trabajo que podemos encontrar. Muchas veces abusamos del buen crédito, haciendo compras impulsivas, compras no educadas, gastando en cosas irrelevantes y la verdad es que no nos damos cuenta hasta que llega el estado de cuenta. Pero eso no tiene por qué ser así. Si aprendemos a crear buenos hábitos, podemos crear una vida financiera saludable. Y precisamente nuestra invitada de hoy es consultora financiera y experta en finanzas conductuales. Yaneri Villegas, bienvenida. Un placer, Danixa. Muchísimas gracias por invitarme y por compartir contigo y con tu público. Gracias. Yaneri nos acompaña desde la República Dominicana y viene, a contarnos un poco de su vida porque ella también ha abierto muchas puertas y también a educarnos un poco sobre cómo podemos crear esa salud financiera robusta, sólida, que nos pueda ayudar a conseguir nuestras metas y nuestros sueños. Como mencioné, tú tienes una historia bien interesante, una historia bien inspiradora. Pasaste momentos muy difíciles en tu niñez y en tu adolescencia. Tu padre lo expulsaron por motivos políticos de tu país. Sufriste bullying, intento de abuso, racismo. Tuviste que trabajar desde muy jovencita para ayudar a tu familia. ¿Cómo esas experiencias te moldearon a ser la mujer que eres hoy? Sí, definitivamente las experiencias que nosotros tenemos en vida nos permiten ser seres humanos de una u otra manera. Y en mi caso en particular, todas esas experiencias de vida que pudiéramos decir que son un poquito duras, lo que hicieron fue forjar un carácter, una valentía tremenda, una resiliencia, una gran voluntad, también una flexibilidad ante el cambio. Y yo diría que sobre todas las cosas, la capacidad de poder ver un poco más allá me permitieron desarrollar, pues, cierto nivel de visión, y el hecho de que yo siempre sabía que eran episodios del camino, que eran paradas, pero que no era la parte final del camino. Entonces, esa parte, que pudiera ser un poco dura, lo que hizo fue realmente alimentar esos sueños de niña, de mira, yo sí voy a lograr, yo sí voy a atravesar estas etapas que a mí no me agradan y yo sí voy a poder construir mi vida bajo mis propios términos. Entonces, honestamente, yo no cambiaría absolutamente nada de las cosas que yo pasé anteriormente. Hay que tener mucha madurez para de tan niña poder pensar así, ¿no? Porque yo soy puertorriqueña, ¿no? En nuestros países, una persona que pasa por situaciones como esas está destinada al fracaso la gran mayoría de las veces, ¿no? Tú comenzaste en la universidad también, fuiste a la universidad desde muy jovencita, fuiste a estudiar arquitectura es una carrera que ejerciste por 20 años y muy exitosamente. Cuéntanos un poco de esa etapa de tu vida. Bueno, ¿qué te digo? Siempre el estudio, la parte académica para mí ha sido parte fundamental de mi vida a nivel general, porque yo siempre decía, yo utilicé, digamos que la parte académica como una forma de transformar mi realidad, porque era algo sobre lo que yo sí podía tener control. Yo no podía tener control sobre las condiciones de mis padres, tampoco podía tener control en ese momento de mi vida sobre la parte sociocultural o la parte económica, ni siquiera sobre la parte física, pero sobre lo sobresaliente que yo pudiera ser a nivel académico, yo sí sentía que podía tener control y entonces eso para mí fue siempre un instrumento de cambio. Entonces, yo que estudié en colegio católico, en colegio de monjas, pues con una beca que gané en una olimpiada internacional de lectura específicamente en el área de literatura, pues entonces me voy a la universidad a estudiar lo más cercano de lo que yo quería en ese momento. Yo era bastante joven, pero realmente es una carrera que yo amé y que me dio y que me sigue dando muchísimas satisfacciones. Entonces,
el empezar tan joven en el área me permitió desarrollar una carrera exitosa por muchos años. Honestamente, yo nunca sentí la diferencia que había entre mis compañeros y yo a nivel sociocultural, porque realmente mi enfoque nunca fue ese. Mi enfoque siempre fue que yo puedo aportar, qué creativa yo puedo hacer, qué novedades tengo. Entonces, al final, lo que yo no podía ofrecer a nivel económico, pues yo lo podía ofrecer en otras maneras. Entonces, yo realmente no sentí que eso fuese un impedimento, más bien fue un impulso para yo poder lograr esas cosas. Y pues sí, a través de ahí entonces digamos que empezó a cambiar otros aspectos de mi realidad, porque yo empecé realmente con muy pocos recursos en la universidad, pero ya para cuando yo estaba terminando la universidad, que yo estaba insertada en el mercado laboral, ya mi realidad había cambiado bastante. Entonces, digamos que siempre para mí fue un trampolín, un tema de ver, identificar oportunidades que me fueran permitiendo crecer a través de cada uno de los proyectos. Entonces, en verdad, yo creo que fue no solo una satisfacción, sino que fue una posibilidad transformadora tremenda. No, y definitivamente que, como mencioné, tienes que tener una gran madurez para poder pensar así desde tan pequeño. ¿Hubo alguien que te inspirara, alguien, algún mentor, alguien que estuviera ahí y que fuera tu pecho, por llamarlo de alguna forma, en momentos difíciles, que fuera esa roca que estaba ahí velando por ti y cheering for you también? Claro, claro. Mira, habían, bueno, y siguen siendo para mí eh, dos personajes, yo le voy a decir, dos personajes que jugaron un rol de gran importancia en la manera en la que yo comencé a ver mi realidad. Mi papá, porque aún estando en la distancia, él era para mí ese modelo idóneo de equilibrio. Él era para mí esa persona que podía estar pasando cualquier cosa en el mundo, pero papi no se salía de su centro, papi era súper bien educado, papi te hablaba adecuadamente, papi hasta para pedirte sus derechos, él lo hacía de una forma que tú no sabías si él te lo estaba reclamando o si él te estaba dando una poesía, porque era encantador. Eso por un lado. Y por otro lado, mi tía, que pues era una persona y es una persona, mi papá ya murió, pero mi tía pues está, gracias a Dios, con nosotros todavía. Pero mi tía es una persona muy luchadora, con un carácter muchísimo más fuerte, una persona que a su nivel pudo transformar también su realidad y que siempre fue muy empática con lo que estaba pasando a su alrededor. Entonces, la combinación de ellos dos para mí me dio una especie de balance que permitió integrarlo en mi realidad, porque papi era como, él siempre estaba como súper enfocado, súper alineado a un propósito en su centro, pero mi tía era ese ojo visor que está mirando lo que le pasa alrededor, qué pasa con las otras personas, que cuando ese ojo que escuchaba, que veía qué problemas tienes, cómo puedo yo resolverlo, cómo puedo yo aportarte. Entonces, eso siempre me mantenía como en la balanza de qué es correcto, qué no es tan correcto y cuál es el mejor camino, el de menor resistencia o el que va a ser más gratificante para mí recorrer. Entonces, ellos dos fueron, digamos, como que ese regalito del cielo para yo poderme mantener como, bueno, listo, aquí estoy, ya estoy alineadita, voy a ir en mi pasito, voy a construir mi destino. Qué bonito. ¿Eso influyó de alguna forma o qué influyó para que hicieras el cambio de carrera a la parte de finanzas? Porque tenías una carrera exitosa, ¿no? Entonces, ¿cómo surge ese cambio de carrera? Sí, mira, yo creo que fueron varias cosas. Por un lado, yo había pasado varios procesos traumáticos aún dentro de una carrera bastante exitosa y esos eventos traumáticos tenían que ver específicamente con la parte financiera. Entonces, esos eventos traumáticos en su momento habían afectado mi salud física porque habían responsabilidades tremendas. Estamos hablando que yo a eso de los 27 años estaba manejando proyectos de cientos de millones. El hecho de que alguien no pagase en un momento determinado o que había algún tema con una franquicia pudiese significar un nivel de responsabilidad muy alto, que como a mí me educaron con un alto sentido de responsabilidad, muchas veces
era un nivel de estrés que aunque yo lo gestionaba, no significa que no me fuese pasando factura a nivel físico y a nivel emocional. Eso es por un lado, yo tenía, digamos, que cierto nivel de desgaste en esa parte. Pero adicionalmente, y eso mucho gracias a mi padre, yo siempre he sido una persona que reconozco cuando los ciclos están llegando a su final. Entonces, yo en ese momento decía, esta carrera que me encanta, que es hermosa, que me he dado súper buena aquí, me reconocen, sin embargo, no me está dando un tipo de satisfacciones que yo tengo, porque solamente me está dando satisfacciones económicas, pero no me está dando satisfacciones que yo quisiera experimentar en la vida. Y en ese momento es que yo digo, bueno, o tengo que hacer un cambio de localidad y de repente pues hacer esto que hago en otro lugar y explorar nuevas alternativas, o tengo que pensar en cambiar de área. Y me tomé un año sabático. Luego que terminé esos proyectos, lo anuncié, me tomé un año sabático, digamos que autodescubrirme nuevamente y de manera diosidencial es que llega a mí el mundo de las inversiones, la parte de las finanzas, y ya cuando yo empiezo a estudiar nuevamente, entonces es que me encuentro con la parte de finanzas conductuales, donde finalmente he hecho mi especialización y mi nueva carrera. Y ya tenemos varios años también ahí trabajando. Pero fue una combinación de varios elementos, elementos extrínsecos y elementos intrínsecos. Ese deseo que yo tenía de hacer algo que no estaba pudiendo hacer más en ese momento, y pues la oportunidad es que entonces en ese momento pude detectar que habían a mi alrededor para aprovecharse. ¿Cuán fácil fue hacer el cambio? Obviamente tuviste que entrenarte, ir a la universidad nuevamente. ¿Hubo resistencia de parte de tu familia, tal vez? ¿Hubo resistencia de alguien o quizás de ti misma que dijiste, oh, eh, no debí haber tomado esta decisión? Mira, Danitza, y con mi tipo de pensamiento, eso literal, ahora que tú me dices que yo me pongo a pensar resistencia, ¿qué es palabra resistencia? Es que mi mente no funciona de esa manera y pues literal, eh, si yo quiero hacer algo, yo no, o sea, el hecho de que yo quiera tomar un camino determinado no está supeditado a los comentarios de nadie, independientemente de qué tan importante sea esa persona para mí, porque yo entiendo que las consecuencias de mis actos, la persona que va a tener que afrontarlas soy yo. Entonces, digamos que yo no pido permiso, yo informo lo que está pasando, si quieres saber y te quieres alegrar conmigo, pero si no, tampoco no pasa nada. Entonces, a ese nivel, mi familia está muy acostumbrada a eso, aparte de que estudiar para mí, como te dije, siempre la parte académica ha sido muy importante en mi vida porque ha sido un instrumento de cambio. Entonces, como ellos no me han visto en una etapa sin estudiar, el hecho de que yo le diga estoy otra vez en la universidad o estoy haciendo tal cosa, no es como una novedad. Entonces, no era como algo tan dramático, digamos, de esa forma. Yo creo que los que más sufrieron y de los que más quejas tuve fue de mis clientes. Porque cuando yo les dije que no les podía coger los proyectos más, ahí sí casi que me armaron una huelga nacional. Eso sí, puedo decir que me da un poco claro de penita con muchos desarrolladores que trabajé tantos años, a uno como que le da un poco de nostalgia, pero el entusiasmo de hacer algo que te gusta y ver otras posibilidades y explorar cosas que yo hacía desde niña que nunca había podido llevar a la parte profesional, como educar, como explicarte, porque es que yo como arquitecta no puedo transformar tu realidad. Yo como arquitecta te puedo hacer un servicio, pero yo no te puedo educar. Ahora, yo como financista y como financista conductual, yo sí puedo, inclusive a través de una conferencia, de un libro, de un recurso, de un podcast, yo puedo tocar el corazón de un montón de personas. Y eso fue una gratificación adicional que yo no tenía como arquitecta. Entonces ahí como que digamos que me sentí muy feliz de hacer el cambio, y si había resistencia, no me dio tiempo verlas. Me encanta y muy interesante lo que dices, la educación como un motor hacia adelante. Eso es muy importante. Muchísimas veces pensamos, oh, quisiera hacer tal cosa, no sé, o whatever, pero tengo que estudiar, tengo que entrenarme. Entonces viene la parte de las excusas o de la falta del tiempo, etcétera. Y ver a alguien que lo ha logrado porque lo tiene innato, porque va hacia adelante sin con los goggles, como dicen con los caballos, ¿no? Que van hacia adelante sin mirar hacia los lados ni nada y pensando en uno, en primero, que a veces
uno piensa, oh, estoy siendo egoísta porque estoy pensando en mí, no estoy pensando en los demás. Pero al fin y al cabo, como tú te sientas, la satisfacción que tú puedas tener y lo que tú logras en tu vida se refleja en alrededor, ¿no? Con las demás personas que tienen y lo que para ti es positivo termina siendo positivo para los demás. La verdad que me encanta esa forma de pensar y esa forma de ser y ojalá y pudiéramos muchas tenerla. Envidia de la buena, como dicen. No, y lo vamos a hacer porque en el momento que una va transformando su mentalidad, va cambiando y va impactando la realidad de las personas que puedan tener contacto con ellas. Y yo creo que las mujeres somos muy castigadas con el hecho de que el tema de la edad, de los compromisos, de lo que es ético o no ético a nivel de la moralidad y de la parte social. Sin embargo, hay muchas cosas que son solo etiquetas y son números. O sea, una persona no puede decirte que está temprano, está tarde para tú lograr un sueño, porque nosotros no tenemos garantías de vida. Hay personas que mueren al nacer y otras personas que mueren a los ciento tantos años. Entonces, nosotros no tenemos una garantía de cuándo nosotros vamos a partir sobre la tierra. Lo único que nosotros podemos hacer es guiar que este paso sea lo más trascendental para nosotras mismas, lo más trascendental para nosotras mismas, que si eso es aprender a cocinar, que si eso es para ti tu sueño, fabuloso, y que si es ser ingeniera nuclear, pues fabuloso también, pero que tú puedas sentirte satisfecha y que sientas ese nivel de coherencia con que aquellas cosas que realmente están anhelando tu corazón son esas cosas que tú estás poniendo en práctica, que tú le estás poniendo empuje. No es que es fácil, no es que es maravilloso, no es que todos los días tú te levantas con los mismos ánimos, pero definitivamente cuando tú sabes que estás tomando la responsabilidad de tu vida, lo que yo entiendo que es realmente empoderarte, es tomar esa responsabilidad por lo que eres tú en cualquiera de tus facetas y no importa cómo eso luzca. Entonces, definitivamente el resultado te va a hacer sentir de una manera placentera, porque es tu resultado, es tu lienzo, es lo que tú has decidido que esté puesto ahí y eso no tiene precio. En eso estoy totalmente de acuerdo, no tiene precio. Yo hago un newsletter, también tengo este podcast y es algo que es mío, o sea, yo desde, es mi, como llaman los bebés, ¿no? Yo escojo el nombre, yo escojo el logo, yo decido quién entrevisto, cómo entrevisto, cuál es el enfoque, etcétera. Y definitivamente cuando uno tiene algo que es suyo, que uno lo trabaja desde el comienzo, la satisfacción es grandísima y cuando tú estás feliz, los demás los demás a tu lado están felices también, definitivamente. Es tomarlo como una filosofía de vida, tomarlo como parte integral de uno, ¿no? De una como persona y seguir adelante y buscar la felicidad. Al fin y al cabo, hay tantos motivos para ser infeliz. O sea, que, Claro. que hay que ser feliz, buscar la felicidad de Aunque una sea forma para u llevar otra. la contraria. Hay que Exacto. ser felices para llevar Yo lo la iba a decir contraria. de otra forma, como lo diría Facundo Cabral, pero así, para llevar la contraria se oye mejor. Volviendo al tema de tu carrera, cuéntanos, en realidad, ¿qué son las finanzas conductuales? Pues las finanzas conductuales es una mezcla entre lo que es la parte financiera, la parte económica y las áreas sociales. Son las áreas lógicas y las áreas sociales. Entiéndase lo que es la psicología, la sociología, la antropología, que vienen a unificarse para poder dar una comprensión y una claridad de por qué los seres humanos, aún teniendo los conocimientos que tengan, no tomaban decisiones racionales, porque esas decisiones no siempre te jugaban a favor si supuestamente ya tú tenías todos los conocimientos financieros económicos para tomar las mejores decisiones. Entonces viene el estudio de la parte conductual para poder entender, bueno, listo, lo que pasa es que son seres humanos. Entonces sí, 2 más 2 es 4, pero nunca va a ser 4 sobre papel porque los que escribimos 4 tenemos un ingrediente emocional y tenemos otros ingredientes contextuales, sesgos cognitivos. Entonces, es esa combinación de esas dos grandes tramas que vienen a dar respuesta y a brindar soluciones y estrategias para permitir que los seres humanos puedan efectivamente tomar unas mejores decisiones en los ámbitos financieros y económicos. ¿Cómo podemos utilizar?
el, nosotros en nuestro día a día, por llamarlo de alguna forma, ¿cómo podemos utilizar este concepto eh, para hacer compras racionales, ¿no? Para evitar las compras, que las compras son igual que la comida, ¿no? Comemos por, ¿cómo es? Por aburrimiento, o comemos porque estamos tristes o lo que sea, y al fin y al cabo la realidad es que las compras es igual, ¿no? Y a veces, pues, nos metemos en ciertas deudas y en ciertas cosas de cosas que ni necesitamos, pero, ay, let's go la terapia, go shopping. Y entonces, cuando vas de terapia, go shopping, te cuesta muchísimo más que si hubieras ido a un psicólogo, definitivamente. Y cómo podemos racionalizar, digamos, em, antes de hacer una compra compulsiva, cómo podemos racionalizar eso, y cómo podemos, mm, introducirlo a nuestro día a día, digamos, para poder crear unos hábitos financieros más saludables. Bueno, ok, vamos, me hiciste digamos que dos preguntas en una, vamos a dividirlo. Pues a nivel profesional, el uso de la rama de lo que es las finanzas o las economías conductuales la vamos a ver plasmada desde las áreas de marketing, la parte de educación, la parte de diseño de instrumentos o servicios financieros o bancarios, en el área de la bolsa de valores, a las áreas de políticas públicas tanto para la parte del usuario como para la parte de las entidades que brindan los servicios para esos usuarios. Entonces vamos a poner que el área de las entidades la trabajan para poder fomentar que tú seas su cliente o que tú hagas unas compras o redirigir tus direcciones de compra o inclusive políticas públicas para guiar a los ciudadanos a hacer cosas determinadas en favor del bien común. Ahora, a nivel del usuario, entonces vamos a decir que vamos a fomentar lo que es decisiones racionales, decisiones, mejores decisiones de compras y la parte de educación. Entonces, digamos que a grosso modo tenemos un amplio espectro de cómo se puede utilizar y de cómo se utilizan al día de hoy los conocimientos de economía conductual. Ahora, dicho esto, vámonos entonces en la parte del usuario. ¿Cómo puedo yo, un ser humano común y corriente, implementar y en qué me beneficia a mí yo poder utilizar esto? Aquí hay que partir de dos conceptos claves. Todo ser humano, todo el que respire, requisito número uno, necesita educación financiera. Más nada, para de contar. Usted nace, respira, sigue respirando después del año y camina. Necesita educación financiera. ¿Por qué? Porque tú necesitas aprender a utilizar con lo que tú vas a vivir y a lidiar toda tu vida. Vas a necesitar aprender de gestión, aprender de presupuesto, aprender de instrumentos bancarios, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia de hacer eso y de hacerlo con el conocimiento de la economía conductual? Que aparte de tú tener una educación financiera X que tenga toda la información disponible, tú también vas a comenzar a comprender tus indicadores de conducta. ¿Y qué te hace a ti tomar una decisión A o B? Entonces ahí tú vas a comenzar a situarte en contexto, en conocimiento cognitivo, en las cosas que vienen a ti por herencia familiar, por creencias que tú tenías, por la forma en la que tú vives, por problemas emocionales. Y ponías tú un ejemplo. Ah, yo no me siento de una manera X y yo me voy de compras. Si estuviéramos trabajando partes conductuales en ti, tenemos que identificar si eso para ti es un escape, si eso para ti es algo que tú aprendiste o si tú tienes un problema de adicción. ¿Para qué? Para poder entonces trabajar y digamos que hacer una estrategia preventiva para que esos momentos no lleguen o mitigar el riesgo. Sabiendo esto, una persona que está pasando, por ejemplo, por ese proceso, buscamos alternativas. Ese mismo ejemplo de que, mira, yo me estresé y me voy de compras, entonces en vez de ir de compra, porque en ese momento tú vas a liberar muchísima dopamina y esa sensación es lo que te va a mantener a ti activo, entonces vamos a buscar esa dopamina de otras maneras y sabiendo eso, entonces si a ti te gusta bailar, en vez de mandarte para el mall, te mandamos para un centro de baile. Vete a coger zumba. Hacer zumba, por ejemplo. Pero si el tipo de gratificación que tú busques es comparable con el compartir con amigas, entonces en vez de irte para allá con una amiga a comprar, te juntas con tres o cuatro amigas a tomarte un trago y a hacer cuentos y abrazarlas.
O hay personas que se le puede sustituir por el caminar. Pero hay muchísimas cosas que hay que analizar porque en las finanzas, como en la vida, todos los casos son muy individuales. Ahora, lo importante de esto es que en términos generales te va a poder ayudar a entender procesos cognitivos, o sea, cómo funciona tu mente, procesos emocionales, cómo tú vives tus emociones y procesos conductuales, cómo tú típicamente te comportas. Cuando algo a ti te pasa, cómo tú reaccionas. ¿Cuál es tu reacción, digamos que innata? ¿Qué es lo primero que a ti te pasa por la cabeza hacer frente a un estímulo determinado? Cuando todas esas cosas tú las tienes identificadas y las conoces, entonces tú puedes modificarlas. Porque tú dices, sí, esto es lo que yo quisiera hacer, pero no, esto no es lo que me conviene. Cuando tú lo sabes de antes, es como si tú estuvieras manejando y ya tú sabes que hay un hoyo en el pavimento que se te acerca a 100 metros. ¿Qué tú haces? Bajas la velocidad y te orillas porque tú no quieres explotar una llanta. Entonces es lo mismo. Entonces comienzas a construir nuevas rutas neuronales que después de un tiempo, la persona que cuando se estresaba cogía palmol, ahora cuando se estresa coge para la zumba. Wow, qué interesante. Pero eso es un proceso de irlo llevando y así como ese ejemplo, hay muchísimas otras cosas hasta para adolescentes, para poderlos ayudar a crear experiencias que luego en el futuro van a hacer que ellos construyan una realidad de éxito. O sea, que como que dependiendo del caso, pues la estrategia, pero para que tengamos una idea más general. Como una persona, digamos, una mujer pues, que tiene sus deudas, que trabaja para vivir, que tiene su familia, etcétera, ¿cómo puede comenzar a crear hábitos financieros saludables? ¿Cómo puede crear, no sé, hay que crear un plan en principio? ¿Cuáles, cuáles serían los primeros pasos, digamos, para comenzar a hacer el camino hacia tener un estado financiero saludable y posiblemente un estado financiero libre, ¿no? Tener libertad financiera. Listo. Te voy a hablar en un lenguaje que todos podemos comprender. Lo primero es tú entender tu realidad. Y eso puede ser tan simple o tan complicado de la persona que lo va a hacer. Si tú eres una persona súper simple, que no tienes conocimiento de absolutamente nada de educación financiera, puede ser tan sencillo como tomar un cuaderno, lápiz y papel y decir, listo, ¿cuánto yo gano? ¿Cuánto yo gasto? ¿Cuánto me deben? ¿Cuánto yo debo? ¿Cuánto yo tengo? Palabras muy simples que te van a decir, por ejemplo, yo tengo una casa que vale $250,000, pero esa casa, ¿cuánto le debe al banco? Y tú llamas, que tú debes 200,000. Entonces tú lo que tienes son $50,000 en esa casa. Tú no tienes una casa de 250. Tú tienes 50,000 de equity dentro de esa casa. Ok, listo. Yo gano 2,000 aquí, 1,000 aquí. Pero ¿cuánto yo debo? Y cuánto yo estoy pagando sobre todas las cosas. Luego, hacer un registro de gastos. Esto no es un presupuesto y me gusta mucho hacer la diferencia. Un presupuesto es un diseño de gastos. Es lo que ya tú estableces que puedes hacer. Pero un registro de gastos es algo mucho más sencillo. Es lo que está pasando con tu vida sin presupuesto, con presupuesto. Lo que tú estás gastando. ¿Para qué? Con esa base, tú la vas a empezar a moldear. Ese es tu segundo gran paso. Listo, yo tengo esto, este listado de cosas, de 10 cosas, 15 cosas, 20 cosas, que es lo que yo estoy gastando. Entonces ya yo tengo la información, ya yo sé lo que yo gano, ya yo sé lo que estoy gastando. Entonces ahora yo lo voy a diseñar y a eso es que vamos a llamarle presupuesto. Entonces yo voy a coger los aspectos que yo no puedo modificar, como por ejemplo los biles sobre los cuales yo no tengo una injerencia directa, el pago de una casa, por ejemplo, o el pago del vehículo, y esos yo los voy a poner, digamos que como predeterminados, pero yo voy a comenzar a establecer montos para lo que yo sí puedo cambiar. ¿Cuánto yo voy a gastar en salida? ¿Cuánto yo voy a gastar en el supermercado? ¿Cuánto yo voy a gastar en extracurriculares? ¿Qué quito? ¿Qué no quito? Cuando tú tienes eso, yo recomiendo que tú tengas un objetivo a mediano y un objetivo a largo plazo. Tú estás haciendo esos ajustes ¿para qué? ¿Solamente para que el dinero te alcance?
para poder tener un ahorro, para poder tener un fondo de emergencia, para poder tener la posibilidad futura de una inversión. Y a esto que tú quieres hacer le ponemos apellido. O sea, esto es lo que yo quiero hacer y esto que yo quiero vale tanto. Para que entonces podamos identificar cuál es ese monto que nosotros logramos hacer. A mí no me gusta trabajar con personas bajo estrés. ¿Qué significa eso? Que cuando tú tienes todo eso establecido, comienzas a hacer tu plan de emergencia. Si me cancelaran del trabajo, ¿qué haría? Entonces, hacer ese diseño previo. ¿Para qué? Para tú permitirte tener ese colchón que en caso de que algo te pasara, tú pudieras subsistir la cantidad de tiempo que tú entiendas, dependiendo de tu área, que tú vas a requerir para sobreponerte. Eso te va a dar un montón de información. Suena sencillo, pero eso te va a dar un montón de información porque eso te va a decir si tú puedes mandar remesas o no. Eso te va a decir si tú puedes salir jueves, viernes y sábado o nada más los viernes o no puedes salir. O una vez O al si mes. o una vez al mes o solamente a caminar. Eso te va a decir si te tienes que mover de gimnasio y caminar solamente por la redonda porque no tienes para el gimnasio. O sea, eso te va a situar en tu realidad y va a permitir que a partir de ahí tú comiences a hacer una construcción de eso. Entonces, así en términos simples, ese es un inicio ideal. Ese es un inicio ideal. No importa si está bajo menos cero o si está más o menos estable. Siempre se puede mejorar. Aquí hay una frase que dice que vamos a tiempo, tiene remedio. Buenísimo, buenísimo, me encanta. Tenemos muchísimos más temas que hablar, pero desafortunadamente el tiempo corre en nuestra contra. Así que cuéntanos cómo se pueden comunicar contigo. Pues perfecto, mira, si van a mis redes sociales que se escriben tal mi nombre, que seguro van a aparecer por ahí, Yaneri Villegas, ahí hay un LinkedIn donde se pueden comunicar, va a haber un teléfono de WhatsApp, me pueden escribir al correo, entonces digamos que ahí van a tener todos mis datos. También le voy a regalar mi correo, yaneri@pset con P al final, capital.com. También pueden contactarse conmigo en esa vía. Perfecto. Ahí lo tienen, Yaneri Villegas. Ya saben sus redes sociales, conozcan más sobre ella y sobre cómo crear unos buenos hábitos financieros. O ella es la mejor. Hemos ya escuchado sobre cómo es la conexión entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que tenemos en la cartera. ¿En qué gastamos? Así que esto es muy importante. El año todavía, como quien dice, está empezando. Justo estamos en marzo. Así que planifiquen para que cuando llegue la Navidad, cuando lleguen las fiestas, no comiencen el 2026 llenos de deudas, sino que puedan disfrutar tranquilos y que puedan lograr las metas financieras que quieren proponerse. Gracias por inspirarnos y por empoderarnos. Espero que podamos conversar en una próxima ocasión, pero mientras tanto te mando un abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo. Igual para ti, muchísimas gracias y muy feliz de estar contigo hoy. Y como siempre, les invito a suscribirse a La Otra Puerta Podcast. No se olviden de seguirnos a través de La Otra Puerta Podcast en Instagram y I am Danixa López en todas las redes sociales. Sigue hacia adelante. Descansa si es necesario, pero no te detengas. Confía en ti y avanza, que tus metas te esperan. Gracias por estar con nosotros y les espero la semana próxima en La Otra Puerta Podcast.